Hola muchachos, hola muchachas, espero que estén todos y todas muy bien. El día de hoy les traigo el primero de tres videos en una trilogía que he preparado especialmente en la que quiero que reflexionemos sobre algunas categorías estéticas. De manera particular podríamos mencionar de entrada la belleza y la fealdad, pero vamos a hablar de esas dos y de otras categorías que están relacionadas con estas. Son importantes en nuestra reflexión, puesto que han sido categorías muy importantes en la historia del arte, pero también han tenido sus repercusiones en la historia del diseño y de la arquitectura. Bueno, yo quisiera empezar haciendo una pequeña comparación para explicar algo de entrada sobre estos conceptos que vamos a ver, y es que si en la ciencia misma, que busca ideas imperecederas y universales, es muy difícil a veces llegar a acuerdos. Por mencionar algo, en la física, que es una de las ciencias más importantes y más duras que podemos encontrar, muchas veces los mismos científicos y los físicos no se ponen de acuerdo para llegar a una teoría para explicar, digamos, un fenómeno en particular. Si esto pasa en la física y en la ciencia en general, imagínense entonces en disciplinas como la estética, ¿cierto? Como la arquitectura o el diseño. En estas áreas es todavía a veces más difícil llegar a un consenso, a una opinión común o general. Sin embargo, también es de aclarar de entrada que muchas veces se ha pretendido o se han buscado ideas universales para explicar estos conceptos que vamos a hablar acá. De entrada también quisiera decirles que yo personalmente no considero que ninguno de estos conceptos sea universal ni único. Creo que como cualquier concepto o como cualquier idea, estos conceptos son multiplicidades y son transformables y se van convirtiendo o van deviniendo en una cosa o en la otra, dependiendo también de la cultura, del momento y del espacio en el que se ubiquen. Entonces, como les digo, ¿cierto? Vamos a reflexionar en torno a estas categorías estéticas, que es como se les conoce un poco. Las principales serían la categoría de la belleza y de la fealdad, o lo bello y lo feo, pero vuelvo e insisto, pues hay otro montón de categorías de las que también se ocupa la estética y que estarían relacionadas con estas dos, digamos, principales categorías. No vamos a tocarlas todas, no vamos a hablar de todas, pero vamos a tratar de más o menos darle una mirada a algunas de ellas, concentrándonos sobre todo en esta oposición o nuestra dualidad que existe entre el concepto que tenemos de la belleza y el concepto que tenemos de fealdad, o de lo bello y de lo feo. Bueno, como ven ustedes allí, ¿cierto? Hay un montón de palabras que están relacionadas, vuelvo e insisto, con estas dos primeras. Eh, Estoy oponiendo de entrada, separándolas por una línea, los conceptos de belleza y fealdad, partiendo de la pretensión de que son opuestos, de que son los conceptos opuestos, ¿cierto? Estas dos ideas. En azul estoy tratando de poner entonces las categorías que estarían relacionadas con la idea de belleza, y en rojo las categorías que estarían enlazadas o relacionadas con la idea de la fealdad. Como ven, también hay algunas, un par de ellas que están escritas en los dos colores, porque son categorías que considero que de alguna manera mezclan tanto lo bello como lo feo, ¿cierto? Entonces estarían relacionadas con la idea de la belleza, estaría la idea de lo bueno, de lo fantástico, lo maravilloso, lo hermoso, lo ordenado, lo majestuoso, lo bonito, lo gracioso o lo proporcionado, por mencionar algunas, pues insisto. Y relacionadas con la categoría de la fealdad o de lo feo, estarían lo vulgar, lo cómico, lo siniestro, lo asqueroso, lo monstruoso, lo pornográfico, lo obsceno, lo caótico, lo dionisíaco, lo terrorífico, lo grotesco, lo abyecto y lo malo. Esas serían entonces las oposiciones, ¿cierto? Y entre esas dos encontraríamos lo trágico y lo sublime como unas categorías que, vuelvo e insisto, por lo menos desde mi perspectiva y desde mi lectura personal, tienen o tienden a tener una mezcla entre estos dos conceptos en principio opuestos, pero que vamos a ir tratando de ver y de preguntarnos si en realidad se oponen la belleza y la fealdad,
o si nunca han sido verdaderos opuestos, y si habría que buscar entonces opuestos, ¿cuál sería entonces el verdadero opuesto de la belleza? Bueno, Humberto Eco, en la historia de la belleza, que es el primero de dos volúmenes que escribió reflexionando en torno a estos dos conceptos, el de belleza y de fealdad, ¿cierto? El primer volumen es la historia de la belleza y el segundo la historia de la fealdad, pues por consiguiente, ¿cierto? En estos dos volúmenes hace pues Humberto Eco una reflexión histórica de estos conceptos a través sobre todo de ejemplos en el arte y la literatura, pero digamos que en la cultura en general. Entonces en este libro nos va a decir Humberto Eco sobre la idea de lo bello lo siguiente. Bello, al igual que gracioso, bonito, o bien sublime, maravilloso, soberbio y expresiones similares, es un adjetivo que utilizamos a menudo para calificar una cosa que nos gusta. En este sentido, parece ser que bello equivale a bueno, y de hecho, en distintas épocas históricas se ha establecido un estrecho vínculo entre lo bello y lo bueno. Pero si juzgamos a partir de nuestra experiencia cotidiana, tendemos a considerar bueno aquello que no solo nos gusta, sino que además querríamos poseer. Es un bien aquello que estimula, nuestro deseo. O bien llamamos bueno a aquello que se ajusta a cierto principio ideal, pero que produce dolor. A menudo, para referirnos a actos virtuosos que preferimos admirar a realizar, hablamos de una bella acción. Entonces, en esta cita que estoy extrayendo y que estoy cortando un poco, además del libro de Humberto Eco, que es una especie pues de corte y pega de varios pedazos diferentes de la introducción del libro, pues hay ya de entrada varias ideas en las que valdría la pena detenernos un momentico, ¿cierto? Entonces, primero es esta relación que existe entre lo bello y otras categorías estéticas como lo gracioso, lo bonito, lo sublime o lo maravilloso, que eran algunas de estas que mencionaba pues yo también ahorita, ¿cierto? Y además, pues de entrada nos dice que son adjetivos, ¿cierto? Que son palabras entonces que se utilizan para cualificar, ¿cierto? Para referirse a la cualidad que tiene un objeto, una persona, una pintura, un libro, un poema o cualquier otra cosa, ¿cierto? Entonces es una cualidad, ¿cierto? Lo utilizamos entonces en el lenguaje como un adjetivo para calificar cosas que nos gustan, ¿cierto? Entonces tienen que ver con algo que estimula nuestros sentidos, ¿cierto? Que nos atrae, que nos seduce de alguna manera. Y por esto, de entrada, nos dice Humberto Eco que parece entonces que lo bello equivale a ser bueno. Y muchas veces en la historia, de hecho, como nos dice él también allí, lo bello se ha igualado a lo bueno. Incluso todavía podríamos decir que una de los sentidos que le damos a la idea de la belleza es la de lo bueno, ¿cierto? O lo igualamos o lo comparamos con algo bueno. Pero también nos dice él que esto bueno, ¿cierto? No tiene necesariamente que ser algo que nos guste o que quisiéramos tener. Muchas veces entonces también desde el lenguaje cotidiano hablamos o igualamos cosas buenas con la idea de la belleza. Entonces podemos hablar de una bella acción, como nos dice él allí, ¿cierto? Porque es algo que consideramos ideal, que produce un bienestar o un bien para alguien o para muchas personas o para algo, pero que no necesariamente nosotros quisiéramos tener que hacer, como sacrificar nuestra vida en beneficio de los demás. Es una bella acción, es algo bueno, pero en general no necesariamente quisiéramos llegar allá, ¿cierto? Entonces es un poco esto lo que nos dice Humberto Eco, que si bien en principio la belleza tiene que ver con el gusto, con el deseo, no necesariamente está relacionada con esa idea del deseo, ¿cierto? También puede estar relacionada con algo que podemos contemplar a la distancia, aunque no quisiéramos tenerlo o serlo o hacerlo. Bueno, muchachos, muchas veces se dice, y de alguna manera, también desde un punto o una perspectiva muy personal, yo podría estar más o menos de acuerdo con esto. Muchas veces se dice que la belleza está en los ojos de quien la mira, ¿cierto? Entonces, ¿a qué voy con esta idea? Como les digo, yo estoy más o menos de acuerdo con ella,
porque considero que la belleza tiene un alto grado de subjetividad que no se puede universalizar y que universalizarla incluso conlleva peligros y totalitarismos de los que yo quisiera pues personalmente evadirme, ¿cierto? O no tener nada que ver con ellos. Pero además también soy consciente de que eso que a mí me gusta o que yo considero bello no lo he construido de la nada, sino que es algo, es una idea a la que he llegado también por la educación que he recibido, por la cultura en la que estoy viviendo, por el momento histórico también que me corresponde vivir, por las experiencias que voy viviendo y que me van transformando y que me van convirtiendo en una persona o en la otra. Entonces, en ese sentido no es solamente algo que yo decida, ¿cierto? Sino que también es algo que me viene de afuera, ¿cierto? Como una construcción que me es dada de alguna manera. Entonces, en ese sentido es que estoy y no estoy de acuerdo con la idea de que la belleza está en los ojos de quien la mira, ¿cierto? Estoy de acuerdo, sí, pero con todas estas condiciones. Entonces, partiendo de esto, yo quisiera un poco definir cómo sería mi idea de belleza a nivel personal y cómo más bien, no tanto cómo sería, porque el cómo sería pueden irlo ustedes viendo también un poco a través del video y de los tres videos, sino por dónde empezó, ¿cierto? Mi concepción de la belleza, cómo empecé yo a construir esa noción de la belleza. Entonces, para ejemplificar un poco esta idea, tengo aquí esta pintura de Leonardo da Vinci que se llama La Dama del Armiño, de 1490. Esta es una pintura de las más conocidas de Leonardo, aunque no tanto como la Mona Lisa, y para mí de manera particular es una imagen que relaciono de manera directa con la idea de lo bello. Tiene que ver entonces con esto que les digo de la educación que he recibido, de las cosas que he visto y cómo entré yo al mundo del arte. Como les contaba yo en el video de la introducción al curso, yo entré al mundo del arte también por mi padre y por los libros que él tenía en la casa y por las pinturas o afiches o pósters que solía colgar o enmarcar para tener, digamos, en la casa o en el lugar en el que vivíamos. Entonces, uno de los artistas que mi papá desde pequeño me mostró y que me dijo, pues digamos, grandes cosas sobre él fue Leonardo da Vinci. Y a mí, de manera particular, si bien también me gusta la Mona Lisa, no soy una de las personas que desprecie esta pintura y diga de ella que es particularmente fea o irrelevante en la historia del arte, me gusta más esta otra pintura, ¿cierto? La Dama del Armiño. Y es esta una pintura que relaciono de manera más directa pues con el concepto de belleza, en el sentido, insisto, vuelvo a decirles de cómo empecé yo a entender lo bello. ¿Cierto? Entonces habría que decir que mi primera idea de belleza es una idea también un poco occidental, eurocéntrica. Aquí hay un canon y un ideal de belleza que viene dado desde Europa y desde una Europa además del Renacimiento. ¿Cierto? Que si bien ha influenciado mucho el mundo en el que nosotros vivimos, pues viene de un lugar particular. Entonces acá hay una idea de la proporción, de las formas, de la imitación de la realidad hasta cierto nivel, de buscar esa idea, por ejemplo, en Leonardo, de que no haya líneas separando una cosa de la otra, la piel del vestido, sino que es toda una superficie que se va difuminando y transformando en una cosa o en la otra. ¿Cierto? Entonces, con estos cánones estéticos, entré yo, digamos, a la idea de la belleza y a tratar de aproximarme a ella. Entonces esto de alguna manera, si bien se ha ido transformando, pues también está claro que de alguna manera fue fundamental en mi construcción, y ha sido y es fundamental en mi construcción personal del concepto de belleza. Enlazado con eso, les quiero también compartir un audio de una composición musical que se llama Canon de Pachelbel. Esto es música clásica y sería el equivalente, digamos, sonoro, auditivo, musical de mi percepción inicial de la belleza. Además también, digamos coincidencialmente, porque esto sí es una coincidencia que sea esta canción en particular la que relacione yo de esta manera con la belleza, como esos inicios míos en la construcción de este concepto,
Es coincidencial, como les digo, que la canción se llame canon. Canon significa medida, unidad, proporción. El canon era la vara con la que los griegos medían las cosas para proporcionarlas, ¿cierto? La arquitectura, las esculturas, los objetos, era como el metro que utilizamos nosotros hoy en día. Entonces, esa palabra posteriormente se convirtió en sinónimo de armonía, de belleza, de proporción. Y por eso esta persona pues compone una obra musical pues con este título y regido de alguna manera por esta idea de proporcionalidad, ¿cierto? Entonces les quiero compartir un poco esta música y ahorita seguimos conversando.
Bueno, muchachos, espero que hayan disfrutado la canción. Como les decía, esta es una canción que a mí me evoca mucho el sentimiento que entiendo, digamos, por belleza clásica, ese concepto por el que yo, digamos, me introduje tanto en el mundo del arte como en el concepto, en la idea de la belleza, por lo menos en el arte en sí mismo. También quiero comentar un par de elementos de la pintura, ¿cierto? Porque creo que son relevantes a la hora también de definir el concepto de belleza en sí mismo. Entonces vemos aquí una mujer que podríamos de entrada decir que es una mujer bella, con proporciones hermosas, pero además de eso, que refleja una mirada de inteligencia, ¿cierto? Entonces no es solamente la belleza, sino como la profundidad que refleja su mirada y el animal del que está acompañada. No en vano, este animal, el armiño, no es un animal doméstico, es un animal salvaje. Entonces, representar a esta mujer acompañada de este animal simbólicamente podría estarnos transmitiendo también la idea de que la belleza puede tener esta dualidad, ¿cierto? Entre la serenidad, la inteligencia, la profundidad, pero también lo salvaje, lo indómito, lo instintivo, lo animal. Entonces un poco la belleza es esa combinación, digamos, entre esos conceptos. Bueno. En el diccionario etimológico también podemos encontrar unas definiciones tanto de belleza como de fealdad. Entonces quisiera también que leyéramos un poco estas definiciones y que reflexionáramos también de entrada estos dos conceptos y su oposición o su aparente oposición a partir de la definición que el diccionario nos puede dar de ellos. Entonces de belleza nos dice Gómez de Silva en su diccionario, que es hermosura, propiedad de algo que hace que nos guste por la armonía de su forma o de su color o de sus sonidos o por su originalidad. Bueno, esa es la definición propiamente de belleza. Bueno, de entrada pues se la relaciona con un sinónimo, la palabra hermosura, pero pues para definirla de una manera más específica, la define como la propiedad de algo o de alguien, diría yo también, ¿cierto? No solamente de un objeto, sino también de una persona o de un ser que hace otra vez que nos guste. ¿Cierto? De nuevo está implicada la idea del gusto, del deseo, de la atracción por ese objeto, por esa cosa o por esa persona o por esa idea. Y ese gusto nos viene dado, según la definición que él nos da allí, por la armonía, ¿cierto? La armonía que podemos encontrar, bueno, armonía ya es también de entrada una idea particular de belleza que tiene que ver con proporción, con equilibrio, incluso a veces con simetría, ¿cierto? La armonía de su forma o de su color o de sus sonidos. Entonces, esas tres expresiones nos están hablando de sus propiedades o de las propiedades de ese objeto, o de esa persona, o de esa idea, o de esa cosa, pero son propiedades visuales o acústicas, ¿cierto? Que nos vienen o que percibimos a través de los ojos o del oído. Esa es una postura todavía, digamos, también muy eurocéntrica, muy logocentrista, en la que se considera que lo bello lo percibimos específicamente a través de estos dos sentidos, de la vista y del oído, como si no tuviéramos un aparato sensorial mucho más amplio, pero afortunadamente, digamos, él continúa diciendo también, o por su originalidad. Entonces, de alguna manera allí está tratando de incluir otras sensaciones que nos pueda producir. Podríamos también hablar de la belleza que nos viene dada por el olfato, o por el gusto o por el tacto, para hablar entonces de unas formas de belleza que no son necesariamente ópticas o acústicas, escritas o que nos vienen por la palabra, ¿cierto? O que percibimos a través de la mirada. Bueno, y ya yendo a la etimología propiamente de la palabra, nos dice él que la palabra belleza viene del latín bellus, que significaría bello. Y esta palabra a su vez tiene un posible sentido implícito que sería el de algo bueno o el de la bondad. Entonces la idea implícita es que lo que tiene un valor ético también tiene un valor estético. De nuevo, esa relación, ¿cierto? Que veíamos también en la definición que nos daba Humberto Eco entre la idea de lo bello y de lo bueno. Entonces, como lo bueno siempre lo hemos relacionado con lo bello y viceversa, ¿cierto? También, digamos, es entonces entendible
que cuando vemos representaciones de personas buenas o de santos o de ángeles, pues se los represente de manera bella principalmente, porque se está relacionando pues estas dos ideas. Y de esa misma forma entonces a una persona mala o a un demonio se lo representaría de manera fea o desagradable o desproporcionada, en principio por lo menos, ¿cierto? Y esta relación entonces entre lo ético y lo estético, ¿cierto? También volver un poco a este asunto de que estas dos palabras, etimológicamente hablando, están relacionadas, ¿cierto? No en vano suenan incluso parecidos, son casi la misma palabra, con excepción de una letra de más en la palabra estética. Etimológicamente pues estarían relacionados con la idea del ethos, ¿cierto? Del comportamiento, de los modos, de las formas, que en la ética se convierten en los modos, digamos, del bien sobre todo, pues buscando el bien principalmente, y en la estética buscando la belleza. Pero entonces también estarían en la ética la idea del mal y en la estética la idea de la fealdad. Bueno, y sobre la fealdad nos dice también en el diccionario que es la calidad de feo, ¿cierto? No nos está, digamos, ampliando demasiado allí el sentido propiamente de la palabra, ¿cierto? Eh, Después nos dice, es algo anticuado, perdón, viene del anticuado fealdad, que significaría prenda, encargo de confianza. Esto es un detalle que a mí me llamó bastante la atención de la definición que da este diccionario de fealdad, porque si bien pues lo primero que nos dicen es la calidad de lo feo, ¿cierto? Lo segundo que nos viene a decir es que viene de una palabra anticuada que querría decir prenda o encargo de confianza, ¿cierto? Algo que se encarga o que se le entrega a alguien porque se le tiene confianza, ¿cierto? Eso ya como que empieza a llevarnos la idea de fealdad hacia otro territorio. Está influido en su sentido por feo, que significaría que desagrada a la vista. Entonces miren que aquí otra vez volvemos al asunto del gusto, en este caso es de un desagrado, ¿cierto? De una repulsión, y pues aquí sí, digamos, de manera directa relacionado con el sentido de la vista, lo que nos desagrada visualmente. Pero también de nuevo podríamos decir que se puede relacionar con desagrados que no son necesariamente visuales, sino que nos pueden llegar por estímulos de otros sentidos. Viene del latín fidelitatem. Esta palabra fealdad viene de fidelitatem, acusativo de fidelitas, radical de fidelitat, y estas significarían fidelidad y constancia. Vienen de fidelis, que significa fiel, constante, leal, seguro. Entonces miren lo interesante de la definición de fealdad. Si bien está relacionada con el desagrado, o por lo menos es el sentido que le damos hoy en día, originalmente es una palabra que traduciría o que significaría constancia, fidelidad. Esto a mí me lleva un poco al lenguaje común, al lenguaje cotidiano, ¿cierto? Cuando se dice, por ejemplo, que una persona fea es una persona fiel, una persona en la que se puede confiar un poco. Esto es una idea despectiva, ¿cierto? Que menosprecia a las personas o las valora también por su belleza corporal, digámoslo así, por lo menos medida bajo un canon de belleza en particular, ¿cierto? Y entonces en lo que está implícito allí, lo que esta frase pretende decir entre líneas, es que las personas feas no se pueden dar el lujo de ser infieles, ¿cierto? De andar, digamos, poniendo cachos, por ponerlo en palabras, digamos, paisas o colombianas, ¿cierto? Porque tienen que estar allí de manera constante para que asegurarse, digamos, el afecto del otro. Mientras que una persona bella, al ser bella, entonces por consiguiente podría darse el lujo de no ser fiel necesariamente, porque va a tener, digamos, el favor de muchas personas que van a desear estar con ella. Esto también es una idea que está presente no solamente en estos sentidos de la palabra fidelidad y fealdad y belleza, ¿cierto? Y en sus etimologías, sino también y en el lenguaje cotidiano y en el uso común que usamos de estas expresiones y el sentido que les damos, sino también en los mitos, ¿cierto? En la historia de la humanidad contada a través de los mitos, de las leyendas. Entonces no en vano, por ejemplo, en los mitos griegos, Zeus y Venus,
que obviamente son dos dioses. Venus además es la diosa de la belleza, pues Afrodita, para ser más puntuales con el mito griego, es la diosa de la belleza, y pues Zeus es el dios de dioses, y por tanto pues digamos por añadidura se entiende que es hermoso, que es perfecto. Pero estos son dos dioses que tienen esta cualidad también, digamos, perversa de ser infieles, de ser promiscuos, de engañar, ¿cierto? Zeus, por ejemplo, se transforma en un montón de cosas para seducir mujeres, para engañarlas y poder así acceder a sus favores, ¿cierto? Y Venus, si bien se supone que está casada con Vulcano, le es infiel con un montón de dioses, pero también con seres humanos, ¿cierto? Entonces la belleza asociada, como insisto, a esta infidelidad, ¿cierto? A esta peligrosidad y a esta indomabilidad que decía yo también ahorita. Y por el otro lado, la fealdad relacionada con lo contrario, con la fidelidad, con la constancia. El dios que les mencionaba, Vulcano, el esposo de Afrodita, es el único dios feo del Olimpo. En este mito griego pues, y romano del universo, es un dios desproporcionado, cojo, deforme, que vive bajo tierra, en las profundidades de un volcán, ¿cierto? Lleno de hollín, sudando. Entonces es como todo lo contrario a la belleza, pero es fiel, es constante, ¿cierto? Se puede confiar en él. Entonces están esas ideas pues implícitas allí. Bueno, relacionando entonces ya esa idea de la belleza con otras de estas categorías que mencionábamos al principio, y tratando de llevarlo pues un poco a los ejemplos desde el arte y desde otros territorios, pues podemos en primer lugar entonces relacionar lo bello con algo que complace, ¿cierto? Con lo complaciente, porque nos agrada, nos gusta, ¿cierto? Lo deseamos en muchos sentidos o en muchas ocasiones. Entonces, podríamos resumirlo, pues insisto, en esto que nos complace, que nos agrada o que busca complacernos. Para ejemplificar un poco pues esta idea, tengo o les traigo este ejemplo de esta pintura que se llama La Desnuda de 1896 de Giacomo Grosso. Es una pintura, digámoslo así, realista, ¿cierto? Figurativa evidentemente, hasta cierto punto pues tiene un grado de fotorrealismo, si bien no es hiperrealista pues tampoco, y pues vemos una mujer desnuda, pues la imagen se titula simplemente La Desnuda, eso ya también diría o dice mucho con respecto al contexto histórico. No se está diciendo que esta es Venus, Afrodita, ni Hera, ni Atenea, ni ninguna otra diosa, ni una ninfa, sino simplemente la desnuda. O sea, se supone que es una mujer bella, ¿cierto? Que podríamos también relacionar con Venus en algún momento, pero que el título de la pintura por lo menos no nos remite a eso. Simplemente es una mujer desnuda de espaldas, mirándonos, digamos, directamente a los ojos, y además pues recostada en las pieles de un animal. Otra vez un poco esa relación como en el caso de la dama del armiño, pero en este caso pues este animal, si bien es una fiera salvaje y peligrosa, pues está muerta, ¿cierto? Entonces lo que tenemos es la piel que ya no representa ningún peligro, ¿cierto? Entonces es definitivamente lo complaciente, lo suave, lo terso, lo que nos invita, digamos, al deseo, a la seducción, o lo que nos seduce. Y pues además, dicho también sea de paso, ¿cierto? Pues tiene unas proporciones clásicas que podrían ser entendidas entonces de nuevo como ideales de belleza, por lo menos en la historia del arte. Bueno, Humberto Eco otra vez nos sigue diciendo sobre la belleza lo siguiente: la belleza nunca ha sido algo absoluto e inmutable, sino que ha ido adoptando distintos rostros según la época histórica y el país. Y esto es aplicable no solo a la belleza física, del hombre, de la mujer, del paisaje, sino también a la belleza del Dios, de los santos o de las ideas. A veces, mientras en un mismo periodo histórico las imágenes de los pintores y de los escultores parecían celebrar un cierto modelo de belleza, de los seres humanos, de la naturaleza o de las ideas, la literatura celebraba otro. Distintos modelos de belleza coexisten en una misma época, y otros se remiten unos a otros a través de épocas distintas. Entonces, volvamos aquí un poco.
Primero, de nuevo es la idea de que la belleza no es un concepto único ni inmutable, sino que ha ido transformándose a lo largo del tiempo y que además las diferentes culturas, ¿cierto?, también tienen concepciones diferentes de belleza, tanto cuando se refiere a la belleza física como cuando se refiere a la belleza de las ideas, ¿cierto?, o de los conceptos o de los santos, como dice él también allí. Pero además de que ese concepto no ha sido, digamos, nunca el mismo, ¿cierto? También dice él, en un mismo periodo histórico. Es muy posible que por un lado los pintores estén buscando un ideal de belleza y por el otro lado los escultores estén buscando otro y por el otro lado los escritores y los poetas estén buscando otro ideal de belleza. Y le añadiría yo también, incluso por otro lado los científicos, ¿cierto? O los arquitectos o los diseñadores estén buscando otro ideal de belleza y más aún puede que la cultura misma, ¿cierto? Las personas que llamamos del común también estén buscando y construyendo otro ideal de belleza. Entonces, en el mismo momento e incluso en el mismo espacio geográfico pueden convivir muchos modelos o ideales de belleza distintos. Y además también habría que decir que nuestro momento histórico es un momento particularmente, digamos, de pluralidad en estos conceptos, ¿cierto? Hoy en día conviven al mismo tiempo muchas ideas diferentes de belleza y por consiguiente también de fealdad. Eh, Al mismo tiempo hoy podemos encontrar personas que van a asegurar que la belleza es única, universal, inmutable, que es cuantificable, que se puede medir, que se puede, digamos, estudiar de manera científica. Y por otro lado vamos a encontrar personas que van a decir que la belleza es subjetiva absolutamente, ¿cierto? Que depende exclusivamente del individuo y de lo que él considere bello. Y entre esos dos opuestos vamos a encontrar otro montón de gamas, ¿cierto? Como el que mencionaba yo ahora, por ejemplo, ¿cierto? Puntos intermedios en los que la belleza, si bien no es un concepto único ni universal, tampoco es absolutamente subjetivo, sino que es resultado de un montón de construcciones, de fuerzas y de influencias y de circunstancias que nos permiten a cada uno y como cultura tener también, digamos, una concepción de belleza, o cada uno como cultura o como gremio, ¿cierto? Los pintores, los escultores, los arquitectos, los diseñadores, los científicos, etcétera, etcétera. Incluso los políticos tienen hoy en día también un concepto de belleza. Entonces, insisto, nuestro momento histórico es un momento en el que de manera particular conviven y confluyen muchas concepciones diferentes de belleza, pero eso también ha pasado pues en otros momentos, no solamente en el nuestro. Bueno, antes de proseguir aquí con estos conceptos quisiera pues también hacer unas aclaraciones, ¿cierto? Como decía pues también la cita de Humberto Eco, la idea de belleza se ha ido transformando, ¿cierto? Entonces es bueno también resumir por lo menos o más o menos enunciar algunas de estas nociones de belleza. Por ejemplo, en la época clásica, en Grecia, personajes como Platón, como Aristóteles, como Sócrates, tenían una concepción de belleza que estaba directamente relacionada con la idea de lo bueno, ¿cierto? Para los griegos, lo bello era lo bueno, de manera, digamos, específica. Y se separaban además las concepciones de la belleza universal, de la idea de la belleza y de lo bello. Entonces lo bello, digamos, ya era, digamos, la cualidad que tenía un ser, una persona, una escultura, un objeto, mientras que la belleza era un concepto que los abarcaba a todos, ¿cierto? Tanto a la persona como a la pintura o al objeto. Era un concepto universal que, vuelvo e insisto, pues estaba directamente relacionado con la idea de lo bueno, de lo que nos hace mejores, de lo que nos produce un bienestar, un provecho, lo que nos permite trascender, llegar, digamos, a la idea y no quedarnos en el mundo de los sentidos. No en vano, pues por esto, Platón despreciaba tanto el arte y los artistas porque nos invitaban a dejarnos arrastrar por el mundo sensorial de los sentidos, ¿cierto? Mientras que deberíamos estar buscando, tendiendo pues al mundo ideal, al mundo espiritual. Entonces esta fue, digamos, la concepción de belleza más o menos en el mundo clásico, que ya, digamos, cuando se llevaba al campo específico del arte o de la arquitectura, pues se entendía como proporción, ¿cierto? Como armonía y como simetría. En la Edad Media, la concepción de belleza, por ejemplo, se fue transformando, eh,
y pues por influencia también de la religión, entonces ya era, digamos, de manera específica la belleza espiritual la que se trataba de buscar, eh, y que además la belleza física era simple y llanamente un reflejo, digamos, del espíritu, ¿cierto? De esa gracia divina que emanaba a través de los seres y de las cosas. Entonces en la Edad Media básicamente la belleza se la relaciona con Dios, con lo divino, con lo sagrado y pues con el espíritu. Ese concepto, insisto, se sigue transformando constantemente, y se habla de él en un campo o en el otro. En algunos momentos se habla de belleza universal, por ejemplo, Emmanuel Kant, el filósofo, también fue uno de los que pretendió que la belleza entonces era un concepto que se podía universalizar y que podíamos llegar a una idea y a un consenso de lo que era bello y lo que no era bello, ¿cierto? A un lugar común, a determinar a través de una serie de normas que se podía considerar bello. Entonces para Kant, por ejemplo, lo bello tenía unas cualidades que también estaban relacionadas de nuevo con la proporción y con la armonía, pero además unas restricciones como no producir espanto, no producir asco, no producir el vómito, o la arcada o el reflejo de vómito. Todo esto era, digamos, condición para que se pudiera considerar que algo era bello, pero sobre todo, digamos, según Kant, era esta idea, digamos, de convenio común, de que todos estuviéramos de acuerdo, lo cual realmente hoy sabemos pues que es prácticamente imposible. Eh, Seguimos evolucionando, ¿cierto? El concepto de bello o de belleza en la historia sigue transformándose y vamos a ver, por ejemplo, cómo en Nietzsche se relaciona pues con dos ideas, ¿cierto? La idea de lo apolíneo, por un lado entendido como orden, y eso sería lo bello en el arte sobre todo, o de manera particular, y lo dionisíaco por otro lado, que sería como por decirlo de alguna manera, lo bello, pero ya expresado en la vida, ¿cierto? De manera más voluptuosa, sin restricciones, y sin ser pasado por ningún filtro, como los filtros que, digamos, utiliza el arte para traducir el mundo real a imágenes o objetos. Bueno, insisto, ese concepto pues se sigue transformando. Incluso se transforma tanto que muchas veces cosas que se consideran feas en un momento histórico pasan a ser consideradas como bellas en otro momento. Bueno, hay una idea que podemos relacionar también directamente con la idea de la belleza y que la vamos a ver más adelante también en otro concepto que es el de lo sublime y en el de lo siniestro, o en esos dos conceptos, y es la idea de lo enigmático. Muchas veces se considera que algo es bello cuando encierra un enigma, un misterio, ¿cierto? Cuando no podemos, digamos, comprenderlo del todo. Un poco para ejemplificar pues esta idea, trato yo de poner esta imagen. Esto es una fotografía de Eugenio Recuenco, que es un artista pues contemporáneo, una fotografía pues seguramente trabajada, intervenida de muchas maneras, digitalmente y bueno, y por muchos procesos, en la que vemos pues este espacio, y en este espacio esta mujer. El piso, como se ve ahí, es un piso que no se ve muy estable, es un piso que parece ser de agua, un agua que además no nos deja ver qué tan profunda es, ¿cierto? Entonces ahí empieza un poco la imagen a volverse enigmática, a generarnos pregunta. Esta mujer además parece mirarnos, pero al mismo tiempo no parece mirar a ningún lado. Es también incluso un tanto indiferente al calendario este que tiene al frente, a la ventana que tiene detrás, que además pareciera ser, por lo menos en lo que alcanzamos a ver de la imagen, su única relación con un espacio exterior, ¿cierto? Entonces, bueno, es una imagen que, si bien es bella en muchos sentidos, en tanto a composición, en tanto a equilibrio de colores, a la tableta cromática que emplea, en fin, a los procedimientos técnicos, también encarna, vuelvo e insisto, una serie pues de enigmas, de misterios. Y pues la belleza también, vuelvo al punto, está relacionada pues como con ese misterio, ¿cierto? Con esa pregunta que nos genera, con esa inquietud. Bueno, en este libro que ya hemos mencionado varias veces aquí en el curso, Historia de 6 ideas, de Tatarkiewicz,
este señor nos resume en algún momento de su libro, nos resume, digamos, la belleza desde tres perspectivas diferentes, ¿cierto? Dice él que podemos entender la belleza en sentido amplio, en sentido estético o en sentido estético restringido. Entonces, aquí ya estamos hablando de una manera también muy específica de entender la belleza desde tres perspectivas que no son estrictamente artísticas, ¿cierto? Vuelvo e insisto, la belleza es un concepto que podemos relacionar también con muchos aspectos de la vida. Entonces la belleza en sentido amplio incluye la belleza moral, la que hemos venido hablando, ¿cierto? La idea del bien o de lo bueno. Y por tanto incluye la ética y la estética, ¿cierto? Entonces la belleza en sentido amplio incluiría lo bello, físico, perceptivo, pero también lo bello entendido como lo ético, como lo correcto, como lo moral, como lo bueno. Bueno, esa sería la belleza en sentido amplio según Tatarkiewicz. La belleza en sentido estético comprendería solo aquello que produce una experiencia estética. Entonces excluye ya, digamos, el campo moral, ¿cierto? Todavía es una belleza en sentido amplio porque puede ser gustativa, olfativa, táctil, puede ser la belleza que percibo en una obra de arte, pero también en una persona, pero también en una planta, en un amanecer, en las estrellas nocturnas, ¿cierto? Entonces es en sentido estético, pero amplio, expandido. Me produce una experiencia estética, pero no está restringida al arte. Y por último, nos define entonces la belleza estético en sentido restringido, ¿cierto? Y nos dice que ésta se limita a las cosas que se perciben por medio de la vista y el oído, ¿cierto? Es esta belleza eurocéntrica, logocéntrica que les venía yo mencionando también, pero es una belleza que ya está también de alguna manera más relacionada con el mundo del arte, ¿cierto? De esas artes que son la pintura, la escultura, la arquitectura, el diseño, la música, la poesía, que son artes que nos llegan específicamente o de manera, digamos, sobre todo óptica y acústica a través de la vista y el oído. Entonces es una belleza ya restringida, ¿cierto? Y es la belleza, o ese es el concepto de pronto también más común de belleza que tenemos, ¿cierto? Ese concepto de belleza estética en sentido restringido. Bueno, como les decía entonces, ese concepto de belleza que se ha ido transformando a través del tiempo, en algunos momentos se ha asociado o se ha relacionado de manera directa con las ideas de simetría, de proporción y de armonía. Y cuando digo algunos momentos, incluyo este, ¿cierto? Porque incluso en este momento podemos seguir percibiendo belleza en estas formas, aunque no la veamos exclusivamente allí, y también puede haber quienes en nuestro momento actual consideran que la belleza está dada solamente a través de estas condiciones, como les decía ahorita. En nuestros tiempos contemporáneos, hoy en el 2021, hay personas que consideran que la belleza es universal y que se mide a través de estas ideas, ¿cierto? Un ejemplo paradigmático de este tipo de belleza es la arquitectura. ¿Cierto? De hecho, cuando se habla de belleza en la arquitectura, muchas veces se la relaciona con esta idea, con la idea de la simetría, de la proporción, de la armonía. Entonces, simetría es literalmente esta idea de que cualquier parte del edificio o cualquier manera en la que yo parta o corte ese edificio o ese objeto me va a generar unos fragmentos exactamente iguales entre ellos, ¿cierto? Eso es lo que implica un poco la idea de la simetría, que se repite la misma forma en todas las direcciones. La idea de la proporción implica, ¿cierto? La relación que hay entre las partes y el todo y entre las partes en sí mismas, ¿cierto? Entre una columna y la otra, entre las partes de una columna y la columna, pero también entre la columna y el edificio, entre la columna y la cubierta del edificio, etcétera, etcétera, ¿cierto? Eso es la idea de proporción. Y armonía, pues es, digamos, el equilibrio de todas estas cosas que estamos diciendo, ¿cierto? Es como una palabra que está muy relacionada pues además con la música, ¿cierto? Armonía vendría siendo un poco la proporción, sobre todo musical, y está también dada por estas ideas en palabras griegas, serían pues la idea de simetría y euritmia, ¿cierto? La simetría pues sobre todo como entendida como esa belleza y esa proporción visuales, y la euritmia o el ritmo o la armonía, ¿cierto? Entendidas sobre todo como esta belleza o esta proporción auditiva.
Entonces, como les digo, esta idea de belleza se expresa de manera muy especial en la arquitectura y ha sido muy paradigmática en la arquitectura a lo largo de la historia, pero no solamente allí, ¿cierto? También incluso, pues, muchas veces cuando se nos dice qué es la belleza, por ejemplo, en el cuerpo humano y en las personas, se nos dice que es la simetría que haya en el rostro, ¿cierto? El equilibrio y la proporción que haya también entre las partes del rostro, ¿cierto? Entre la nariz y las orejas, entre los ojos y el espacio que hay entre ellos, o entre las orejas y el resto de la cabeza, ¿cierto? Entonces se nos ha dicho también un poco eso, insisto, no solamente de la belleza en la arquitectura y en el arte, sino también en los seres, en las personas. Bueno, otra manera en la que se ha entendido la belleza, y esta es una manera, por ejemplo, muy particular también de la arquitectura y del diseño, ¿cierto? Y es entender la belleza como lo útil o lo adecuado, ¿cierto? Entonces muchas veces se ha entendido que algo es bello cuando se adecua a su función, cuando, digamos, su forma responde de manera más eficiente y más adecuada a la función para la que estás, digamos, concebido. Por eso pongo yo, digamos, para ejemplificar un poco esta idea, el ejemplo de un motor, ¿cierto? De un motor de un carro, pues en este caso. Estas son formas que no necesariamente nos hablan de simetría, de equilibrio, de proporción, de armonía, ¿cierto? Porque digamos que tienen que pensar principalmente en otras cuestiones, en la funcionalidad, en que el combustible de hecho pues ponga a funcionar unos piñones y esos piñones muevan otras cosas y esas cosas muevan en últimas un carro, ¿cierto? Yo no conozco de mecánica y no puedo describir exactamente el proceso, ¿cierto? Pero entendemos que las formas de un motor no están dadas por la estética, ni buscando equilibrio, ni armonía, ni proporción, sino buscando una funcionalidad. E incluso están engrasadas, están empolvadas, ¿cierto? No son precisamente una idea de belleza entendida como lo limpio, como lo aséptico, como lo, vuelvo e insisto, lo armonioso, ni lo proporcionado, sino como lo netamente funcional. Entonces, si entendemos que la belleza es lo que funciona y lo que se adecua a una necesidad, no podemos más que incluir dentro de ella, ¿cierto? Imágenes como esta y cosas por el estilo, ¿cierto? Que no necesariamente agradan, como estaba implícito en la definición de belleza, sino que sirven para algo, ¿cierto? Que se adecúan a algo. Eso es una idea que, vuelvo, insisto, en la arquitectura y en el diseño ha sido muy importante, y digamos, casi que ha sido un mandamiento y un principio inviolable durante casi toda la historia, ¿cierto? Los objetos de diseño industrial se supone que deben adecuarse de manera particular a una función. Un vaso o un pocillo, por ejemplo, no me serviría de nada si el líquido se me derrama por todos lados, ¿cierto? En la arquitectura también se habla de que los edificios y los espacios son diseñados para una función particular. Sin embargo, estas son ideas que también se pueden cuestionar, se pueden debatir y refutar incluso, ¿cierto? Muchos arquitectos y diseñadores apuestan a otras cuestiones, ¿cierto? A que la arquitectura, más que responder a una función, responde a gustos, a momentos culturales, a estéticas, a la imaginación, al capricho incluso, ¿cierto? Pero no necesariamente a la idea de lo funcional. Yo este espacio en el que estoy acá, en este momento grabando, también lo puedo utilizar para comer, ¿cierto? O para charlar. Entonces, esa idea de que la forma responde a la función en la arquitectura y en el diseño muchas veces puede ser altamente cuestionable, si bien, digamos, como les digo, ha sido, digamos, aceptada universalmente por la gran mayoría pues, de los arquitectos a lo largo del tiempo. Pero en nuestro momento histórico en particular es una idea que también se ha cuestionado mucho por muchos arquitectos y diseñadores. Bueno, volviendo a la Dama del Armiño y a esta relación que hay entre lo bello y lo salvaje, ¿cierto? Entonces también tendríamos la belleza salvaje o indomable. Eh,
Para ejemplificar esto, pues pongo esta fotografía de un tigre, pues que me parece, digamos, un ejemplo bellísimo en el mejor sentido de la palabra, ¿cierto? Y para alejarnos también, digamos, del campo estrictamente hablando de la belleza producida por el ser humano, esta es una belleza percibida por el ser humano, ¿cierto? También hay que aclarar eso, la belleza entonces sí estaría en los ojos de quien la mira, porque por lo menos de entrada ha sido una construcción humana. Todavía no sabemos cuál es el concepto que tienen de belleza los tigres, los gatos, las ballenas o los alienígenas, si es que existen los alienígenas. Entonces es una construcción humana, pues de todas maneras. Lo salvaje, vuelvo e insisto, y lo indomable es un concepto que podemos relacionar con lo bello de muchas maneras. Por ejemplo, un tigre, para partir de la imagen que tenemos, es un animal que yo creo que todos podríamos coincidir en que consideramos bello, ¿cierto? Sus colores, sus formas, su agilidad, su fuerza, todo nos habla pues de belleza y de un diseño, digamos, maravillosamente logrado por la naturaleza, pero al mismo tiempo yo creo que ninguno de nosotros quisiera encontrarse con un tigre en medio de la selva, ¿cierto? Otra cosa pues es encontrarse con un tigre domesticado que no domado, ¿cierto? Eh, Perdón, domado que no domesticado, a encontrarse con un tigre en la selva y más incluso con un tigre que tal vez tenga hambre, ¿cierto? Ninguno quisiera ser, digamos, la comida de un animal de estos. Entonces es una belleza que si bien podemos querer contemplar, la vamos a querer contemplar a través de una pantalla o de una barrera que nos brinde seguridad, pero nunca vamos a querer estar enfrente de ella literalmente. Pero además esta foto, como podemos ver, este tigre tiene un colmillo de oro, ¿cierto? Vayan a saber este tigre si es un tigre de un zoológico, dónde esté y qué le pasó y cómo llegaron pues a hacerle esta cirugía y hacerle un cambio de diente para que pudiera seguir cazando y no pereciera, ¿cierto? Porque un tigre en la naturaleza, ¿cierto? Y ahí sí me imagino yo un poco que será un tigre en estado salvaje, pues sin colmillos va a ser un animal que fácilmente va a morir. Entonces le ponen este colmillo, pues un poco me imagino yo con esa pretensión, pero en últimas también termina entonces siendo, voy a decirlo de esta manera, un tigre enchulado, ¿cierto? Como customizado, ¿cierto? Como con esta estética blin blin del rap, del reggaetón, ¿cierto? Con diente de oro y el brillo y no sé qué, ¿cierto? En ese sentido también ya está humanizado. Eh, y es un detalle que me llama la atención pues de la imagen, pero vuelvo e insisto, lo que más me llama allí y por lo que la quiero traer aquí a colación es por esta idea de que la belleza también encierra en sí misma esta idea de que no puede ser domesticada, ¿cierto? Que en últimas está y es sobre todo en estado salvaje. Aunque a través del arte, ¿cierto? Y de muchas estrategias de reducción, podemos domesticar el arte, perdón, podemos domesticar lo salvaje de alguna manera o llevar eso salvaje al mundo de lo doméstico a través del arte. Entonces aquí, pues para ejemplificar un poco esa idea, tengo esta pintura de Gustave Courbet que se llama Zorro en la nieve de 1860. Pues si vemos básicamente un zorro cazando, de nuevo, una escena que en la naturaleza tal vez no quisiéramos ver, más allá del animalito que esté cazando, puede ser una escena, digamos, traumatizante para muchas personas, pero viéndola a través del filtro del arte, a través de una pintura, y además una pintura tan magistralmente lograda como esta, pues podemos también percibir o alcanzar a percibir la belleza natural que podría estar allí, porque no en vano este es un pintor que se consideraba realista, que buscaba retratar la realidad y no en el sentido fotográfico de la expresión, sino de captar el momento, ¿cierto? Esto no es una escena ni religiosa, ni conmemorativa de un rey, ¿cierto? Sino que es simplemente una escena natural. ¿Cierto? Una escena que podríamos encontrarnos en un paseo por el bosque. Entonces es de nuevo eso, como el arte de alguna manera trata de domesticar eso que es en esencia salvaje, ¿cierto? Y trata de mostrarnos lo salvaje de la belleza y la belleza de lo salvaje.
Bueno, enlazado entonces también con esa idea, les comparto esta imagen. Esta es una fotografía de Annie Leibovitz, una fotógrafa de modas muy importante también, La Bella y la Bestia. Podríamos decir seguramente que se llama esta fotografía, puesto que está recreando un poco el cuento o una escena pues del cuento de La Bella y la Bestia. En este caso pues para la revista Vogue, es una serie de fotografías que realizó esta fotógrafa, ¿cierto? Recreando algunos de estos cuentos infantiles, digamos, ¿cierto? Estos clásicos de la literatura infantil, en este caso pues el de La Bella y la Bestia. Entonces vemos de nuevo allí reunidos la belleza y lo salvaje, ¿cierto? Lo complaciente y lo indomable en una misma escena, ¿cierto? Compartiendo el mismo espacio, en armonía, plácidamente de alguna manera, ¿cierto? Los dos están relajados, ella está acariciando la piel del león, el león se está acicalando, ¿cierto? Es una escena, digamos, que transmite tranquilidad a pesar de lo inquietante que también puede llegar a ser. Volviendo un poco a esa primera imagen que veíamos ahora de Eugenio Recuenco y de lo inquietante que puede estar escondido detrás de lo bello también, ¿cierto? Entonces sabemos que esto es producto también de una composición, de unos artificios que el arte se permite para poder llegar a este tipo de composiciones, que es posible incluso que ella no haya estado al lado del león nunca, sino que simplemente sea un trabajo digital en el que se superpone una imagen con la otra, pero finalmente en lo que estamos viendo allí, ¿cierto? Sí nos permite pues reflexionar y hacer este tipo de lecturas que estamos haciendo en este momento. Por ir también un poco pues además al cuento y que también por eso pongo esta imagen en gran medida, ¿cierto? En el cuento también estaría presente un poco esta ambigüedad, ¿cierto? Esta dualidad entre lo bello y lo feo. Entonces el personaje de la bestia en el cuento en principio es un personaje temido por los habitantes de su comunidad, ¿cierto? Porque consideran que es un demonio y que es peligroso, y esta mujer, digamos, en principio también atemorizada, pues logra acercarse a él y en el irlo conociendo va dándose cuenta que él no es la bestia que parece ser, ¿cierto? Y que detrás de esa capa y de esa piel, digamos, salvaje y peligrosa aparentemente, lo que se esconde es un ser tierno, cariñoso, ¿cierto? Y que lo único que quiere es, digamos, compañía y aceptación como podríamos querer todos. Entonces, un poco también esa reflexión está presente ahí en este cuento, ¿cierto? Y podríamos añadirle también un poco la dualidad. Entonces, a esa dualidad más bien podríamos añadirle la reflexión entonces de que si el que parecía ser el monstruo y la bestia no lo es tanto, será que el que parece ser bello tampoco lo es tanto, ¿cierto? Y en últimas todos tenemos un equilibrio entre lo bello y lo feo, y que no necesariamente somos ni lo uno ni lo otro, ni lo feo es manifestación de lo malo, ni lo bueno es manifestación de lo bello. Bueno, y para terminar este primer encuentro, muchachos, y este primer video de la trilogía, quiero compartirles entonces un fragmento de una serie que también pues les recomiendo mucho, que se llama El joven papa, del año 2016, dirigida por Paolo Sorrentino. Entonces vamos a ver la escena, conversamos pues o hago algunas cuantas reflexiones en torno a ella, y pues terminamos el primer video y esta primer parte de la trilogía. What do you want? Your resignation. Otherwise, our order will threaten a schism. A schism. Just try it. I'll strip you of all you have. Everything. Your beds,
Your tunics, your underpants, all those wonderful monasteries you have in the most wonderful, loveliest places on earth, because all that belongs to me. Are you ready to live on the streets? Like St. Francis of Assisi? Are you ready to sleep on the ground? Kicked and spat upon by junkies and homeless people and drunks? I'm ready to wage a war without end against you. Are you ready to wage that war armed with nothing but bottomless poverty? I didn't think so. In that case, stop talking bullshit. And get yourself some shoes, because the air in here is unbreathable. Bueno, muchachos, entonces ahí veíamos un poco de este fragmento de esta serie del joven Papa y de nuevo, pues y como para redondear la idea de este primer video, esta ambigüedad y esta dualidad en torno a los conceptos de belleza y de fealdad, expresados estéticamente de manera magistral pues en esta escena del joven Papa, ¿cierto? Entonces, en primer lugar, pues la escena en general, podemos decir de ella que es bella, ¿cierto? Que está magistralmente compuesta, en un equilibrio de colores, de formas, ¿cierto? Con jerarquías incluidas, el Papa en una altura superior, los monjes en una altura inferior, él en la derecha, ellos en la izquierda, él lleno de color, ellos monocromáticos, ¿cierto? Entonces, de entrada la escena en sí misma, insisto, pues podemos decir que es bella y que está bellamente construida. Ya lo que pasa dentro de ella y los personajes incluso podemos analizarlos de otra manera. En principio, el Papa, por su apariencia, ¿cierto? Sería la representación de la belleza. Él es bello en sí mismo, ¿cierto? Como persona físicamente hablando, pero además está bellamente ataviado con estos trajes bordados en oro, con hilos además de colores vivos, en este trono majestuoso, perdón, con unos bellos zapatos también de color rojo que no sé si alcanzaron a notar, y pues en un pedestal, como les digo, además atrás acompañado de una pintura. Y al frente de él, ¿cierto? A la izquierda, digamos, de la escena, por debajo de su nivel, están estos monjes franciscanos, todos vestidos con hábitos del mismo color, que además son colores tierra, colores poco vibrantes, ¿cierto? Están descalzos, con los pies sucios, son calvitos muchos de ellos, con las barbas descuidadas, con gafitas, ¿cierto? Entonces, en ese sentido ellos podríamos decir que son la representación de lo feo, ¿cierto? Hablando de cómo se ven, de cuál es su apariencia y de cuál es la jerarquía que están ocupando, digamos, dentro del espacio. Pero como la escena no se queda en esto, sino que hay un discurso, ¿cierto? Y unas actitudes que si bien de pronto no entendemos del todo lo que el Papa les está diciendo y lo que ellos le responden, si no hablamos o no entendemos del todo el inglés, ¿cierto? Las mismas actitudes nos ayudan a entender un poco el contexto de la escena. Entonces, él los está regañando, les está echando un sermón, ¿cierto? Y los está amenazando en última instancia. Los está amenazando porque ellos le están diciendo que también lo amenazan a él en principio, ¿cierto? Con hacer un cisma, con separarse de la iglesia si él no accede a hacer determinados cambios, ¿cierto? De cosas con las que ellos no están de acuerdo. Entonces él les devuelve un poco, digamos, esta amenaza y les dice, un cisma, se van a separar de la iglesia, quiero verlos intentar esto, ¿cierto? Y empieza a insultarlos, ¿cierto? De manera muy, digamos, elegante y diplomática, pues, al ser un papa, pero empieza a mostrar un lado oscuro, un lado, digamos, que no se nos hace tan bello ni tan bueno, y les empieza a decir entonces que les va a quitar los monasterios, esos bellos monasterios y esos bellos espacios en los que viven y los que tienen, que les va a quitar toda la plata, que les va a quitar incluso los hábitos, ¿cierto?
y que los va a dejar en la calle a ver si de verdad quieren vivir en la pobreza y a ver si de verdad quieren estar al lado de drogadictos y de prostitutas. Eh, y les dice además, no contento con esto, les dice que por favor se vayan rápido, ¿cierto? Y que se busquen unos zapatos porque el aire es irrespirable, ¿cierto? Porque huelen tan mal, según él, ¿cierto? Esto no lo podemos percibir, obviamente, porque el video todavía no incluye el olfato, ¿cierto? Pero lo visual nos ayuda pues a entender el contexto de la escena, ¿cierto? De que ellos aparentemente no se han bañado en mucho tiempo, entonces tienen un olor, digamos, fuerte. Entonces él les dice, para colmo, ¿cierto? Y para cerrar, digamos, la escena, que se vayan y se pongan unos zapatos por lo menos, ¿cierto? Que ya que no se van a bañar, digamos, que por lo menos se pongan zapatos para él poder respirar. Entonces ahí se invierte toda la escena, ¿cierto? Y en últimas vemos como él no es tan bello como parece y ellos no son feos, ¿cierto? Y incluso empezamos a cuestionar, y esto pues aquí en el contexto pues particular de la serie, ¿cierto? No estoy acá hablando pues de la religión en sentido estricto ni literal, sino de una serie de ficción, ¿cierto? Vemos como este personaje en últimas incluso podría ser todo lo contrario a lo que un papa debe ser, ¿cierto? Y no solamente no encarnar la idea de lo bueno y lo bello, sino encarnar la idea de lo monstruoso, ¿cierto? De lo demoníaco. Y pues como les digo, pues por oposición estos monjes entonces encarnarían la idea de la belleza, una belleza que no se manifiesta de manera evidente en el exterior, pero que se evidencia a través de la ética y de la moral de estos personajes y que en el caso del Papa pues se manifiesta todo lo contrario. Bueno, muchachos, como les digo, esto es, digamos, la primera parte. Estén muy pendientes porque, pues, muy próximamente, pues, estaré montándoles la segunda y la tercera parte, pues, de la trilogía. Espero que hayan disfrutado mucho. Les agradezco mucho su atención, pues, como siempre, y pues nos vemos en una próxima oportunidad. Que disfruten mucho y cuídense mucho, muchachos.